Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, a ti, buscadora, buscador sincero de tu propio crecimiento, a ti que caminas en espíritu con verdaderas ganas de crecer y conectar y construir un sueño mejor a nivel individual y colectivo. Y me parece más vital que nunca este tema de la sinceridad, porque últimamente quizás sepas que se han estado revelando pues muchos casos en los que este intento espiritual, este intento de crecimiento, de bienestar, de sanación que muchísimas personas tienen, ha sido aprovechado de maneras realmente despreciables por personas que se dicen ser líderes espirituales. Y normalmente, pues creo que es pésima costumbre hablar del trabajo de otras personas, y sin embargo estoy muy impactada con lo que está sucediendo con el caso de las denuncias, específicamente de un personaje que se hace llamar creador de la autosanación y que es un coach que da cursos virtuales y también retiros de fin de semana en Bacalar. Quizás has escuchado, porque ya está muy difundido en redes sociales e incluso en noticieros, que este señor llamado Ricardo Ponce, pues ha estado teniendo denuncias muy claras por abuso sexual y ha sido nombrado creador de una secta sexual. Y no voy a mencionar más su nombre porque justamente creo que esto no es un tema personal en cierto sentido. Ojo, en cierto sentido. A pesar de que creo que es importantísimo que este señor enfrente las consecuencias del impacto de las cosas atroces que se presume que ha llevado a cabo. Si es así, sea lo que sea, me parece mucho más importante que entrar en esta mentalidad antagónica, hacer un fuerte llamado y aprovechar este momento para la psicoeducación. Y este llamado es a un cambio que realmente a mí me da mucha esperanza. Creo que sí podemos cambiar un paradigma que ha maltratado a lo femenino desde hace milenios. Y creo que esta es una gran puerta, y por eso contundentemente quiero tomar la oportunidad de dar una información que sea útil en este momento. Y lo que más me detonó es darme cuenta que yo llevo interesada bastante tiempo en estos temas, específicamente sí del abuso, pero también del trauma complejo, de esos eventos críticos que dejan un impacto pues definitivo en nuestras vidas y que son la fuente de muchísimo sufrimiento para muchísima gente. Entonces, mi motivación principal es apelar a que no solo ahora, sino en el futuro, podamos vivir desde una realidad distinta. Y entonces, al estar interesada, he buscado varias veces las estadísticas de abuso sexual, de violencia femenina, de abuso infantil, para darme una idea, porque mi impresión es que la mayor parte, especialmente las mujeres, aunque no exclusivamente, en algún momento de la vida
lo sepamos o no, lo aceptemos o no, lo distingamos o no, lo nombremos o no, hemos recibido el impacto de alguno de estos tipos de abuso. Sin embargo, aquí viene algo interesante. Cuando yo busco las estadísticas en nuestro país e internacionales, es súper difícil llegar a la idea de cuál es un número realista. Y lo que se ha estudiado es que el 98.6% de los casos de violencia sexual y en general de violencia emocional no son denunciados. Esto a mí me parece alarmante, porque quiere decir justamente que no estamos teniendo acceso a la verdad. Y que esto sigue siendo un tema altamente oculto, por lo tanto, al ser secreto que se va a seguir replicando a menos que hagamos eso. Y por eso me emociona mucho este momento. No sin decir que, por supuesto, lamento tremendamente lo que muchas mujeres están reportando que han tenido que atravesar en una situación donde deberían haber sido cuidadas, apoyadas, sanadas. Por supuesto que en ese sentido lo lamento, no me emociona nada, pero sí quiero tomar la oportunidad de informar, y por eso este episodio se llama Las claves para descubrir el abuso. Y esto es porque me doy cuenta que de entrada nos está costando siquiera identificar cuándo y en qué circunstancias sí hemos sido abusadas y cuándo no. Y en este episodio muy claramente me voy a referir mucho más al género femenino, porque sí creo que definitivamente es un fenómeno que afecta mucho más a las mujeres, y esto es parte de la problemática, lo femenino. Sin embargo, invito a que cualquiera lo escuche, porque quizás sí que puedes sentirte identificado, y sí también está bueno que tengas información y que todos la tengamos acerca de esto. Entonces, bueno, yo me voy a referir sobre todo en femenino. Y antes de continuar, justamente quiero hacer una pequeñita pausa en la que te quiero también decir que estos temas son súper delicados y que puede ser que simplemente escuchar acerca de estos temas despierte una memoria en ti y despierte ciertas emociones. Entonces voy a pedirte que seas muy cuidadosa al escuchar y que escuches hasta donde se sienta bien, a tu ritmo. Y que si en cualquier medida tú notas que esto abre cosas que son perturbadoras, en las que necesitas ayuda, te invito, pero por supuesto, a buscar una fuente de apoyo. Entonces, el propósito de este episodio es justamente que podamos tener muy claro, todos los que escuchemos al menos esto, dónde sí hay situaciones de abuso, porque parece que estamos muy confundidas. Y esto es parte de lo que hace que esta situación siga. Y te quiero adelantar que hay específicamente 2 puntos que hacen que un abuso sea contundente. Y entonces ahí tiramos todo el espacio a especular. Porque tú me podrías decir, Paola, pero tú ni siquiera sabes si este tipo sí abusó de sus víctimas y tal. Y yo les voy a dar 2 puntos que hacen súper claro cómo distinguir un abuso. Pero antes de eso, quiero explicarte por qué me parece que hay esta cifra de casi 99% de casos no denunciados de violencia sexual. Que es importante. O sea, antes de saber que sí, tenemos que saber por qué no. Y lo primero que hay que saber es que estos temas despiertan y detonan nuestra vergüenza.
La vergüenza, este sentimiento que puede llegar a ser tan absolutamente tóxico. Porque sea la religión que sea la que tenía nuestra familia, o incluso si somos ateos, todos pertenecemos en estos tiempos o hemos sido tocados por la influencia de un paradigma judeocristiano, culpígeno, que tiene justamente la sexualidad como un tremendo tabú. Y entonces, hablar de estos temas de entrada genera una vergüenza terrible, pero ahora aquí viene lo súper importante. Pocas veces el abuso sexual se da en la manera tan radical como creemos que es la única válida para llamar a algún abuso sexual, y lo voy a decir con toda la claridad. No todo abuso sexual es una violación, eso está, digamos, en el espectro, en el rango de la violencia sexual hasta arriba. Que alguien use violencia física y te force físicamente, te golpee, en fin, cosas tan terribles que pasan, o incluso, porque esto es una terrible realidad de nuestros días, que te llegue a matar, pues claro que está en un extremo de este espectro. Desafortunadamente, no por eso quiere decir que no pase o que pase siquiera poco, pero esta es la idea que tenemos de lo que es realmente y quizás únicamente un abuso sexual, pero esto no es así. Y entonces, a veces pareciera que la situación ha sido consensuada, o sea, que ha sido permitida por la mujer, como decir, pues ella dijo que sí, o ella accedió. Y entonces, ahí pasa, y es gravísimo, pues que legalmente no se puede proceder contra alguien, o incluso pues es el mismo ambiente y las personas que están alrededor que no dan validez a que haya habido un acto de violencia sexual. ¿Qué pasa? Y aquí quiero hacer un punto muy claro. Consensuar no es lo mismo que estar paralizada. Consensuar no es lo mismo que tener miedo. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las respuestas que da el sistema nervioso, en general nuestro cerebro, ante el peligro, es el congelamiento. Te lo explico así. O sea, nosotros, al igual que todos los animales, cuando percibimos el peligro, tenemos varias maneras de responder. Ya sea huyendo de la situación de peligro o del depredador que nos está persiguiendo, o que nos puede dañar, o comer, o abusar. Entonces, una respuesta posible cuando mi cerebro detecta peligro es corro. Otra posible respuesta es atacar. Entonces, huyo, ataco. Y otra posible respuesta es me congelo. Entonces te voy a poner esta escena. Imagínate que está en la selva una fiera peleándose con otra. Voy a inventar cualquier cosa, pero un jaguar peleándose con un león. Más o menos están iguales en fuerza. Entonces, pues va a ganar el que tenga más habilidades, etc. Pero ahora imagina un escenario diferente en el que una gacela está corriendo en la sabana tratando de escapar de un león. Evidentemente el león tiene mucho más fuerza física y a veces velocidad, aunque no siempre. Pero digamos que esta gacela no pudo, por alguna razón, ser tan veloz como para escaparse. Entonces llega un momento en que su cerebro percibe, me va a comer. Me va a comer. Y entonces ahí ya no puede huir. Por supuesto no va a atacar al león porque no tiene los recursos para atacar al león. Y entonces lo que hace el cerebro es lanza una serie de químicos en una respuesta muy benévola para evitarle sufrimiento y le paraliza.
Entonces esta gacela se congela por completo, paraliza todos sus músculos, su cuerpo y se entrega. Se entrega a morir. Y de alguna manera es testigo de cómo el león se la come, pero no está sintiendo nada. Esto es algo parecido, por ejemplo, a cuando tenemos un accidente y ves cómo todo así como que te da vuelta en cámara lenta. Es una especie de mecanismo de disociación que nuestra psique emplea cuando se siente acorralada y no tiene manera ni de escapar ni de atacar. Entonces aquí hay un punto súper importante, que es el hecho de que una víctima o una persona en peligro, vamos a llamarla, se congele y no pueda responder oportunamente en un momento dado, no quiere decir que está consensuando. Entonces, dentro de las cosas despreciables que yo he visto, es que hay por ahí un pequeñito audio que salió a la luz donde este señor dice, o sea, todas las mujeres con las que yo me he acostado, pues han consensuado. Y después se encabronan porque no son las únicas. O sea, es increíble el nivel del despliegue de narcisismo de este personaje que está operando desde la fantasía de que realmente son sus encantos y su belleza y sus dones lo que hace que estas mujeres quieran acostarse con él. Y claro, vamos a entrar más porque esto es un tema complejo y claro que sí hay una idolatrización, pero en general, según lo que yo he escuchado y también lo que sé en muchos otros casos, es que dadas circunstancias como esta ya no es que una persona realmente quiera acceder pues a las requisiciones o al ataque de un personaje como este, sino que están congeladas. Otra manera de congelarse es complacer. Entonces, cuando tú tienes una fuerte proyección y estás idealizando a alguien, pues quieres complacerle. Entonces, esto es lo primero que creo que es bien importante saber, porque desafortunadamente el sistema legal podría tomar en cuenta, y muchos de nosotros lo que es peor, el hecho de que una mujer se vea acorralada por un mecanismo de defensa de congelamiento y reaccionar hasta días o meses después, entender qué fue lo que pasó, por un consenso. Y entonces, más que solo explicarte lo que pasa con él de nuevo, yo quisiera que este episodio sea útil para todos. Y entonces, por ejemplo, cuando hay abuso sexual de alguien que es mayor a alguien que es pequeño, pues esta victimita no puede ni huir, no puede atacar, y lo único que le queda es cooperar y entregarse. Y lo que viene es un estado de congelamiento que después genera un estado de mucha vergüenza porque la misma persona dice, pero es que yo cooperé y yo dije que sí y yo incluso quizás lo estaba disfrutando. Bueno, esto es un mecanismo de defensa por medio del cual tu psique está buscando tener el menor trauma posible y sobrevivir a esta experiencia. Entonces, primer obstáculo, la vergüenza, dejando claro que congelarse no es lo mismo que consensuar. Después, otra de las cosas que impiden que haya denuncias y que obstaculizan todos estos procesos y que por décadas y milenios nos han impedido cambiar este fenómeno de manera más contundente es un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. Esto es súper importante. Nuestro cerebro no está del todo preparado para entender la paradoja. O sea, no, es como que los humanos no entendemos dos cosas que son contrarias al mismo tiempo. Y entonces, cuando tú te topas con que alguien que te debería estar cuidando, o que te debería amar, o que te debería proteger, realmente te está dañando, el cerebro no lo entiende. Y se genera esto que se llama una disonancia, o sea, no comprendes nada.
Esto es de lo más terrible de los vínculos traumáticos. Y entonces en este caso, tú vas a un retiro, buscas una terapia, etcétera, o también, y este episodio está de alguna manera inspirado en eso, han salido denuncias de personas que ofrecen medicina de plantas, ya hablaremos también un poco de eso. Por ejemplo, recién salió un caso de un ayahuasquero bastante famoso y un músico de medicina que abusa de sus consultantes. El tema es que tú vas con la sincera intención de que alguien actúe como una figura de cuidado, de guía, de medicina. Y aquí viene lo terrible, es que a veces estas personas, o en general, más bien, sí tienen herramientas y de vez en cuando sí dicen cosas que son útiles, o bastante. Y ahí está el pedo. Porque entonces hay cosas que hacen sentido y la experiencia general de estas personas que son las víctimas es, me está ayudando. Entonces el cerebro se bloquea y por otra parte dice, por supuesto que esta persona jamás me puede dañar. En un mundo ético, en un mundo que hace sentido, por supuesto esto no podría pasar, pero claro que está pasando. Entonces, pues eso se genera en un vínculo traumático que no necesariamente tiene que ser con un guía espiritual, aunque pasa muchas veces, pero es lo mismo, o sea, con un hermano, con un tío, con un papá, con un maestro, entonces con un sacerdote, en fin, que uno dice, esta es la persona que me tendría que estar cuidando, guiando y apoyando, y la mente no cacha. Entonces se queda ahí como paralizada en este estado donde no entiende nada, por eso también no hay denuncias. Y por último, otro obstáculo que hay es el temor a las posibles consecuencias de que yo hable y denuncie. Una es, generalmente un abusador, pues va a ejercer una amenaza. Si le dices a mamá, me va a creer a mí. Y ahí viene lo peor, las mamás verdaderamente en los casos de abuso infantil le creen, y ni siquiera sé si es que le creen o más bien lo que sucede es que el nivel justamente y de nuevo de negación, otra vez por la vergüenza, es tan grande que omitimos. Vamos a decir, una mamá cuyo novio o esposo abusa de una hija menor y la hija menor viene y se lo reporta y le dice, oye mamá, tu novio está abusando de mí, y le dice, eres una mentirosa. Por esta vergüenza, por esta incapacidad, acaba poniendo y exponiendo a la hija como chivito expiatorio de toda esta situación. Y así hay miembros de la familia que son los receptores de la sombra de todo un sistema familiar. Ahora, esto, por ejemplo, justamente en un núcleo familiar. Pero luego lo que está terrible es algo que puede bien atestiguarse cuando surgen demandas o expresiones como las que están teniendo estas chicas y muchísimas más mujeres valientísimas a las cuales, yo les reitero mi agradecimiento y mi apoyo a todas estas mujeres valientes o personas valientes que están denunciando este tipo de casos. Habrá que ver la pinche respuesta con la que se topan afuera. Y entonces, por ejemplo, en estos casos lees comments donde ellas mismas reciben ataque de los fans, de la gente que sigue en trance con esta gente. Entonces, muchas veces, estas consecuencias o este castigo viene del ambiente, de alrededor. No solo de la familia, sino de la gente que dice, estás loca. ¿Cómo crees? O qué exagerada. O tú misma estuviste en consenso. O ahora justo no te quejes si tú fuiste. O sea, una cosa terrible, el trance que parece que atravesamos como sociedad. Y yo, de pronto, una de las peores situaciones con las que me he topado en la vida, así que son icónicas de esos momentos en los que yo
traté de pedir ayuda en los momentos más difíciles en los que estaba sufriendo violencia de género y en algún momento violencia sexual, es que, por ejemplo, cuando yo me acerco a pedir ayuda a la fuente más obvia de cuidado, que era mi madre, ante un abuso sexual, lo que recibo como respuesta es literal: no seas payasa, está jugando. Entonces yo decía: mamá, pero es que no me gusta que me toque. Pero no seas payasa, está jugando. Estoy hablando de algo ahí mínimo, pero también, incluso, ojo con esto es brutal. En el contexto terapéutico hay muchísimo trabajo que hacer, y a mí de veras qué ganas traigo de actualizar terapeutas y darles formación en este sentido, porque los terapeutas están en el mismo estúpido trance que toda la sociedad patriarcal, creyendo que deben ser neutrales, creyendo, bueno, ya ni hablemos de coaches y gente que se toma 2, 3 cursitos y le dan un papelito, una certificación, y que sus técnicas son más New Age y de coaching que realmente profundas y terapéuticas. Y entonces entramos en estupideces como: pero es que tú lo atrajiste, porque cada quien está creando su propia experiencia. Obvio, claro que sí está cada quien creando su propia experiencia, pero no solo pertenecemos a un karma y a un paradigma individual, pertenecemos también a un paradigma que, como en este caso, lleva 10,000 años enfermo, abusando a todo lo femenino. Y entonces, pues resulta que otra, y aquí lo pongo muy personal, de mis experiencias fue que el día que yo llegué a pedir franca ayuda en una terapia de pareja, porque estaba hace unos años viviendo un caso clarísimo de abuso narcisista y violencia de género, pues la terapeuta me dijo: pues puedo ver su violencia, pero también la tuya. Y yo recuerdo una escena en la que era y ahora, o sea, muchos años después lo entiendo, era absolutamente claro el despliegue de violencia que yo estaba viviendo, pero esta terapeuta traía este entrenamiento que, ojo, y con compasión también a ella, porque es un entrenamiento que traíamos la mayoría de los terapeutas, en el que fuimos entrenados para ser neutrales. Entonces, en la pareja no se favorece a nadie. Y si uno de los principios que yo ahora tengo es, claro que no favorecemos personalmente a alguien, pero sí favorecemos que toda la violencia, la sombra, la toxicidad desaparezca. ¿Estamos a favor de qué? Estamos a favor de la paz, estamos a favor de la no violencia, estamos a favor de la sanidad mental. Y no en contra de una persona como tal, sino justo como lo dije ahora, es que no es personal, es que es en contra de estos oscurísimos patrones que han regido la vida individual y colectiva hace mucho tiempo. Pero bueno, entonces otra de las razones por las que no se denuncia es por miedo al castigo, a cómo va a ser recibido esto, a cómo me voy a exponer. Además, o sea, encima de que ya me atacaron, me van a reatacar y me voy a retraumatizar porque ya viví el trauma del abuso y ahora tengo además que ser culpada. Está muy cañón. Entonces, estas son las razones por las que no, y ahora viene aquí lo súper importante. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo sí sé que hay un abuso? Y entonces decirte, finalmente, que un abuso tiene todo que ver con una dinámica de poder. Y entonces, la manera más clara de poder decir aquí está habiendo un abuso o aquí hubo un abuso es cuando hay una asimetría en el poder. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decirlo de otro modo: cuando hay un desbalance, cuando hay una situación que no es igual. Voy a poner ejemplos. A ver, y lo voy a decir súper clarito. Si 2 niños, un niño y una niña, o lo que tú quieras, de 7 años, deciden explorar sexualmente y tocarse y jugar, esto nos puede causar mucho escándalo, pero en realidad es bastante normal que los niños tengan exploraciones sexuales. Al ser de la misma edad, esto no es una situación de abuso, es un juego, es una exploración. Así de fácil, ¿eh? Si 2 personas de 21 años quieren compartirse sexualmente, esto es un consenso.
Sin embargo, caso distinto. Si un adulto de 18 años quiere explorar sexualmente con un niño de 8 años, esto es un abuso. ¿Por qué? Por la asimetría en la edad. Una persona de 18 años no tiene el mismo nivel intelectual, ni las mismas capacidades, ni el mismo tipo de presencia, ni las mismas intenciones que un niño de 8 años. ¿Ya? Entonces ahí sí hay abuso. ¿Por qué? Por la asimetría. Por el desbalance, por el desequilibrio. Otro ejemplo. A ver, por supuesto cada ser humano es absolutamente libre, y qué maravilla eso, de decidir cómo se conduce sexualmente, qué hace con su energía sexual, con su cuerpo, con su manera de relacionarse. Y entonces hay personas que prefieren relaciones de exclusividad sexual, hay personas que prefieren modelos de poliamor, relaciones abiertas. O sea, vivimos en un mundo en el que afortunadamente todos somos absolutamente libres para escoger lo que nos da la gana. ¿Dónde se presentan situaciones que son abusivas? Cuando no hay acuerdos y no hay transparencia. Si tú quieres tener una relación de poliamor y lo hablas con tu pareja y tu pareja dice, me parece que es el momento, me parece súper buena idea, tú y yo nos queremos un montón, pero queremos explorar afuera. Y entonces salen con esa claridad, a pesar de los desafíos que pueda haber, pues esta situación es transparente y correcta, mientras también las personas con las que te involucres lo sepan, mientras haya integridad. Es así súper fácil. Pero vamos a poner un caso que pasa muchísimo, que es, por ejemplo, que un hombre decide que su relación es abierta, pero no se lo comunica a su mujer. Entonces él va por la vida y por el Tinder y por las redes sociales diciendo, yo tengo una relación abierta, pero su mujer no está ni enterada. Esto es una situación de abuso para su pareja y para las personas a las que conoce, con las cuales no está actuando en integridad. ¿Ya me explicó? Hay personas que tienen acuerdos y dicen, por ejemplo, ok, podemos abrir la relación, pero no se vale que vayas con tu ex, por ejemplo. Y la persona lo hace. Esto es un abuso. Entonces ahí es como se pueden ir dando asimetrías, o el típico marido macho que es como yo sí puedo, pero tú no. Entonces esto es un absurdo. Entonces, para ponerlo así súper concretamente, cuando una persona ocupa el lugar de líder espiritual, de terapeuta, de maestro, de guía, en cualquier manera que una persona tenga una jerarquía real o simbólica mayor que otra persona, se genera un desequilibrio. Cualquier interacción sexual entre estas personas, cualquiera, y voy a ser así de contundente, es un abuso. Oye, pero si yo me enamoro de mi maestro y mi maestro se enamora de mí, no mames, no. Porque no hay un enamoramiento real, es decir, hay situaciones en las que expusiste toda tu vulnerabilidad psicológica, emocional, física a una persona, pero la persona no te entregó lo mismo. Esta simetría hace que la relación no sea paralela, no sea recíproca. Entonces, cuando tú llegas a uno de estos retiros, o estás en terapia, o estás en un grupo espiritual, uno expones pues lo más difícil de tu vida, tus heridas quedan ahí abiertas. Esto ya de por sí hace que éticamente sea imposible que una persona deba relacionarse con los que están, con las personas a las que supuestamente está sirviendo. O sea, es así de fácil. Y la persona puede decir, es que fue consensuado, es que fue voluntario. O aquí es absolutamente ridículo. La persona constantemente le proponía a las mujeres con las que tenía interacciones sexuales colectivas, además la mayoría con violencia según los testimonios, les decía que las iba a autosanar, que este era un método de sanación, ¿no? Como él inventó en su marca de autosanación,
Qué cosa más absurda. Entonces, el simple hecho de que haya esta desventaja, pues ya lo hace totalmente antiético. Súmale que cuando se trata de un guía espiritual, de un guía terapéutico, y todos los que sean terapeutas, psicólogos saben esto, hay un fenómeno que se llama transferencia, en el cual la persona que es terapeuta de alguna manera nos está despertando una proyección de lo que tenemos con nuestras figuras primarias, o sea, nuestro papá, nuestra mamá. Estamos, en pocas palabras, buscando el afecto que no tuvimos en la niñez, y esto es una situación súper útil potencialmente en cuestiones terapéuticas, porque si una persona profesional y con verdadero corazón bueno logra conectar contigo desde un lugar de auténtica apreciación, cariño, etcétera, te vas a sanar. Pero por supuesto, pues si una persona utiliza eso para su beneficio personal y utiliza ese poder en lugar de para servirte a ti, para servirse a él, pues es obvio qué tipo de resultados va a tener. Entonces, clave para detectar donde hay abuso en cualquier situación, pero obviamente en las sexuales, hay una asimetría. Hay una asimetría en el poder, hay una asimetría en el conocimiento, en fin, o sea, hay un desbalance en el nivel de poder y de exposición en esta situación. Y entonces, por ejemplo, obvio que cuando se trata de ceremonias, de plantas, ay, por favor, así se los digo en breve, no vayan con cualquiera. No saben la cantidad de gente no preparada, no profesional, que está disque ofreciendo medicinas. Dentro del trabajo que yo hago es ayudar a personas que han tenido experiencias difíciles con medicinas de plantas a integrar sus experiencias. O sea, la mayoría de las veces tiene que ver con la ineptitud de la persona que se las ofrece, la neta. Hay muchísimas más personas no preparadas y no listas para sostener un trabajo como ese de las que hay preparadas. Entonces, bueno, ahí en cortito, cuando tú estás en un estado alterado de conciencia, pues ¿qué puede ser más desventajoso que eso? Especialmente si tú no navegas pues con mucha experiencia este tipo de estados de conciencia y te topas con alguien que los maneja súper bien. Entonces, ojo ahí, y ya ni hablemos del coaching coercitivo, o sea, donde pues evidentemente lo que se hace no es un trabajo profesional, sino es una gran catarsis, donde se lleva a la gente a contactar con ciertos dolores y emociones, pero ni se trabaja nada. Entonces, ok, clave, desequilibrio en el poder. Y la segunda, que es súper importante, es que no hay un respeto al no de la persona. El no es una palabra sagrada. El no plantea una línea dorada que es nuestro límite, nuestro libre albedrío, nuestro espacio personal seguro. Cuando alguien no respeta esta palabra y la intenta transgredir de cualquier modo, estamos entrando en un ejercicio de violencia que va desde la manipulación hasta el más franco abuso, pasando por el acoso. Al parecer, según se cuenta y pasa en muchos contextos, muchas de las víctimas de estas personas en su momento sí dicen no me siento cómoda con esto. No me gusta, no es mi momento, no estoy preparada, no es mi preferencia. Con permiso. Y entonces lo que obtienen como respuesta son estupideces como: es que estás bloqueando tu energía sexual. Es que no te estás abriendo al amor. Esto es una falta de respeto al límite de una persona. Ya, o sea, ya con eso. Y si de nuevo lo pones en el contexto donde
una persona además tiene proyecciones encima de ti, además está en un estado emocional vulnerable, además invirtió una la nota para ir a tu taller y además, o sea, hay una serie de condiciones ahí que generan muchísima confusión. Esto es una estrategia bajísima, porque lo que está una persona así insinuando con esta manipulación es que no vas a sanar, que tu sanación depende de que tú caigas en su voluntad. Así que, buscadoras sinceras, hermanas amadas y todos los que andamos en el camino, voy a cerrar simplemente pidiéndote que retomes tu poder. No puedes ir a ninguna situación con ningún terapeuta, con ningún guía y dejar tu discernimiento a un lado y botarle tu poder a esta persona. El simple hecho de creer que cualquier cosa va a ser la solución definitiva, la salvación de tu alma, la desaparición de tus problemas y sufrimientos. Te tengo una noticia y la he repetido miles de veces aquí. La experiencia humana conlleva sufrimiento y esto es un camino para toda la vida. Mientras estés en este planeta y con vida, seguirá habiendo cosas que a mí ya ni me gusta la palabra decir trabajar, que trabajar ni que nada. Hay cosas que vivir, hay que seguir creciendo. Estas cosas a veces empiezan con nuestra propia fantasía, con la propia entrega que hacemos del poder personal a otros. Tira las fantasías, despierta, date a la disciplina, vive tu proceso, acéptalo, ve con gente profesional. Y de pronto he visto mucho que dicen, no, pues los que tienen títulos de la universidad, solo ve con gente. Sí y no, hay que tener los ojos mucho más abiertos que solo eso. En la universidad la mayor parte de la formación de los psicólogos es teórica. La gente no ha hecho procesos. Se necesita un análisis mucho más fuerte que eso y desafortunadamente a veces hay que pasar por estas experiencias para que esa alerta despierte. Pero esta es una invitación profundamente agradecida con todas las personas que han tenido el valor de poner parte de su historia y contar parte de su historia para que se sume al cambio real de un paradigma colectivo, rezando mucho porque este territorio que es sagrado al menos para mí, el territorio de la terapia, el territorio de estar al servicio de los otros, permanezca limpio. No queremos gente así de fácil lo voy a decir. Entonces rezando mucho porque se limpie, rezando mucho porque despiertes y que no sea necesario enfrentar estas experiencias de sufrimiento para toda la gente que viene detrás de nosotros. Mi nombre es Paola Abán, soy psicoterapeuta y me encuentras en mi Instagram como Paola Abán con B grande, como abanico, y también algunos de mis proyectos en @pachamamita.mamitatierra. Es un gran placer servirte sin ninguna intención de dirigir tu vida o de obtener un beneficio personal de ti, poniendo los frutos de este episodio para beneficio de todas las mujeres y de todas las generaciones que vienen detrás, que sea útil y que el sufrimiento de todos los seres humanos sea liberado. ¡Feliz semana!